Amigos, gracias por continuar con nosotros y ahora, bueno, pues aperturamos una serie de entrevistas con los conferencistas de Sexto Poder, en esta ocasión Proyecto Gobierno, que se celebra en el Hotel Hilton and Conference Center en Villahermosa. Y primero, bueno, pues platicamos con Roy Campos, con quien ya lo hemos hecho en otras ocasiones, presidente de Consulta Mitofsky, y con quien tenemos muchos temas que platicar. Qué gusto volver a entrevistarte, charlar contigo, Roy. No, al contrario, gracias a ustedes, ¿no? Y aquí dispuesto al tema que quieran. Pues Proyecto Gobierno, ya lejos de las encuestas, que también vamos a tocar el tema brevemente, ya estamos en el Proyecto Gobierno, después de las evaluaciones, de los pronósticos, hoy finalmente están en el poder quienes compitieron. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues bueno, estamos viviendo en México momentos especiales. Ajá. Mira, hay una frase que a mí me gusta repetir, es: las alternancias son inevitables. Sí. Inevitables. O sea, en México 9 estados solamente no han tenido alternancias. En esos estados 6% tienen elecciones este año. En esos estados las capitales o las ciudades importantes ya tuvieron alternancias. Tabasco fue la única alternancia de 2012, por ejemplo, de las 7 gubernaturas fue la única alternancia, pero fue la número 16 del sexenio. Las alternancias llegaron para quedarse. Y los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a que los gobiernos se dan con alternancias o sin gobierno, o sea, con alternancias o sin alternancias. Aquí en particular hubo una alternancia, digamos que muy, ¿cómo llamarle el asunto? Muy traumática, porque sí hubo rompimientos. Tú ves a nivel nacional y se da una alternancia sin trauma. Fue una transición tersa, fue un asunto donde incluso se integraron al gabinete gente que estaba anteriormente. Aquí no, aquí se dio una alternancia traumática, es decir, vamos a todos fuera y otros dentro, ¿no? Entonces están viviendo otro tipo de alternancia. Oye, ¿y también le pega a Tabasco esto? No, le pega a Tabasco y le pega a todo el país. Ahora, es un hecho, y lo aviso un poco, no es pronóstico, pero aún los que están hoy, al partido de hoy, tarde o temprano va a salir. O sea, no es eterno. O sea, va a haber alternancia. Llegaron para quedarse. No sé si en el 2018 o en el 2024 o ¿no? Cuando quieras, pero no son eternos, ¿no? Y entonces la alternancia te da una ventaja para el ciudadano, porque el gobernante, cuando sabe que hay alternancias, tiene que cuidarse más. Tal vez muchas de las acusaciones que se da contra los anteriores tenga que ver con que creían que no perdían, ¿no? Y no, pues el asunto es que van a perder tarde o temprano. Dulce Chávez. Roy, ¿qué debe pasar? Ya decías, bueno, inicia, o por lo menos aquí en el estado de Tabasco, un cambio de gobierno traumático, sí. No tan solo por el cambio de poder en cuanto a partido se refiere, la crisis, la deuda que dejó el anterior sexenio, toda la polémica que se ha dado entre el gobierno pasado y este gobierno. ¿Qué debe hacer el actual gobierno para precisamente evitar que dentro de 3 y dentro de 6 años pues deje de existir en la entidad? No, nunca va a dejar de existir, ¿no? Tampoco nos vamos tan trauma. O sea, ¿no? Ahora, ¿qué debe hacer? Pues yo no soy para aconsejarlo, pero mira, hay dos niveles de gobierno. El nivel de imagen, porque la imagen es importante, porque la comunicación, porque al pueblo, a la gente, no nomás hay que darle un buen gobierno, hay que hacerla sentir bien, ¿no? O sea, tú puedes ser muy eficiente en el gobierno. Un gobierno eficiente cobra impuestos. Un gobierno eficiente, sí, pero el pueblo lo resiente. Entonces, tiene dos dimensiones, la parte de la eficiencia y la parte de la comunicación, de la imagen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dos cosas. Por un lado, aplicar la ley. Es decir, castigar si hay culpables, debidos procesos, aplicar la ley. Pero por otro lado, tratar de que lo que haya pasado no afecte a la población, que son dos cosas distintas. Es decir, oye, sí, mira, tú tranquilo, nosotros nos vamos a encargar de aplicar la ley, nosotros vamos a castigar si hay culpables, nosotros lo vamos a hacer, pero tú no lo vas a pagar. O sea, tú no es que te vaya a subir los impuestos por lo que pasó, no, tú tranquilo. Entonces tiene que hacer las dos cosas, tener a la gente tranquila y mostrar que aplica la ley, que no son venganzas políticas, sino aplicaciones de la ley en términos de debido proceso, que por cierto, en este año, después de lo que pasó con Florence Cassés, pues lo del debido proceso está permanentemente, ¿no? Hazlo bien, porque si no te van a salir libres todos. Ahora, bueno, lo de las encuestas, porque yo creo que, además que es pregunta obligada y encargada de nuestra compañera Eliana Pineda, que incluso te mandó un Twitter y a quien le mandamos un saludo. ¿Qué pasó?
con las encuestas, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué la impugnación? ¿Por qué los cuestionamientos? ¿Y cómo estás tú en lo personal, Roy? Bueno, yo bien, además no soy el único encuestador, tendríamos que preguntarnos a todos los encuestadores, etcétera, ¿no? Yo soy uno de los encuestadores de México, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo estoy bien? Trabajando, haciendo encuestas, ¿no? Estoy haciendo encuestas, publicando, tengo un boletín, o sea, eso no ha parado las encuestas. Por cierto, en esto de las encuestas es como los aviones, ¿no? Es como los aviones. Hay un accidente de avión y todos lo volteamos a ver y reportamos o algo así, pero la próxima vez que vayas a Europa, ¿a poco te vas a ir en barco? No, te vas a ir en avión porque sigue siendo la forma más segura, más rápida, más económica incluso de ir de un continente a otro. Bueno, con las encuestas pasa lo mismo. Cuando viene una elección, la forma más segura de darte cuenta cómo vienen las cosas es una encuesta. Entonces siguen siendo utilizadas, ¿no? ¿O qué? ¿O voy a leer el periódico para ver cómo viene una elección? No, o sea, ves las encuestas, entonces sigue siendo utilizadas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Hechos. Hechos es, las encuestas terminaron en promedio y todas, incluida la mía, con 15 puntos de ventaja para un candidato, ¿no? Ese es un poco lo que terminaron. Aproximadamente 44 contra 29. Viene la elección y termina y no gana por 15 puntos, sino por 8 puntos, pero ese candidato. El mismo que daban como ganador Peña. Quedaba, sí. Y entonces la crítica es decir, espérate, me engañaste, porque no ganó por tanto, ganó por la mitad de lo que tenía que haber ganado según las encuestas. No, bueno, en esa afirmación, primero hay una afirmación de pronóstico, es decir, esperaba de las encuestas que me pronosticaran. Y esa afirmación estaba como, a ver, si las encuestas nunca han pronosticado, ¿por qué ahora sí se nos exigía? Nunca lo han hecho. En el 88 la única encuesta que se publicó decía que Salinas ganaba por 36 puntos. En el 2000 decían que ganaba la Bastida. En el 2006 decían que ganaba López Obrador. Nunca han pronosticado, ¿por qué ahora se exigía ese pronóstico? No, sí hay diferencias, ¿no? O sea, pasó lo mismo que ha pasado siempre. Hay una sobreestimación de un partido por gente que deja de votar. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es decir, bueno, pues sí, pasó lo que pasó. Impugnaron, pues también era normal que impugnaran, o sea, se impugna porque se impugna, ¿no? Así es la ley. El Tribunal Electoral decidió algo, pues nosotros estábamos puestos en el juicio y el tribunal dijo, no, pues esas no tuvieron nada que ver. Por cierto, hay otro acusación aquí. En encuestas hay dos efectos. Un efecto que se llama el bandwagon, que es decir, las encuestas sirven para influir en el votante, para decirle, vota por este. Por eso dicen que son pagadas, ¿no? ¿Sí? A modo. Y los políticos a veces lo creen que así es, ¿no? Y otra teoría que dice, no, se llama el efecto underdog. Es un efecto de decir, la gente vota en contra en contra del que va arriba. Y tú ves en México normalmente siempre las encuestas han perjudicado al que va arriba. Siempre. ¿Y ahora qué pasó? También. A ver, ¿por qué en el 2006 no hubo un movimiento en contra de su paisano Roberto Madrazo? O sea, porque también si ganaba él regresaba el PRI. Y no hubo ningún movimiento 132, ningún movimiento, nada que dijera, no, anti-PRI. ¿Por qué? Porque las encuestas no decían que podía ganar. ¿Y por qué en el 2012 hubo un movimiento anti-Peña? Porque las encuestas decían que iba a ganar. Entonces, ¿a quién perjudicaron las encuestas? A Peña. O sea, no lo ayudaron, se generó, y tú te fijas en el 2000... Sí le quitó puntos a final de cuentas. Claro, las encuestas. En el 2000 se generó un movimiento anti la Bastida. Sí. Tan es así que hubo el voto útil famoso para sacar al PRI. En el 2006 se generó un movimiento anti Andrés Manuel. Como iba hasta arriba, se generó para que los priistas votaran por Andrés Manuel porque era un peligro, etcétera. ¿A quiénes perjudican las encuestas? Al que va arriba. Entonces no es cierto que publicar encuestas a favor de alguien lo ayuda, lo termina perjudicando. ¿Y a los encuestólogos no los perjudica? ¿No es una estrategia para demeritar su labor? A los encuestadores. Encuestadores. Los encuestólogos todos somos. Estudias más a fondo. Sí, no, a los encuestadores, sí, a los encuestadores nos perjudica primero porque nos utilizan como la propaganda. Sin embargo, se vale, ¿no? Se vale porque en una campaña un político utiliza todo lo que pueda, que crea que le puede beneficiar, todo, ¿no? Noticias, si hay un muerto, dicen, ya ver, ese muerto porque lo mató el gobernador, ¿no? O sea, todo lo utilizan. Y ahora como decirle, oiga, usa todo, pero las encuestas no. No, pues utilizan todo. O algo que digo mucho es, a ver, ¿de veras
le vamos a prohibir en una campaña a los candidatos las mentiras. O sea, les vamos a prohibir las mentiras, porque dicen muchas mentiras, entre esas mentiras mienten con encuestas a veces. A veces dicen, y todos en una campaña tú ves, y todos dicen voy arriba. Todos dicen que van arriba en las encuestas. Pues no puede ser cierto, ¿no? Que todos vayan arriba en las encuestas. Pero entonces que el IFE va a llevar y decir, prohibido que digas eso. Pues no, pues dicen que van a pavimentar, y no pavimentan, ¿no? Dicen que van a acabar con los secuestros, y no acaban. Dicen cosas porque están tratando de seducir al electorado. Entonces, en términos de la libertad de expresión, nosotros no podemos como encuestadores decir, oye tú, no uses mis encuestas a tu favor. Pues cada quien le da la interpretación. El que va ganando dice porque va ganando, y el que subió 2 puntos dice voy subiendo. Claro. Pero los dos las usan en su propaganda. En este año hay 14 elecciones. Sí. ¿Cuáles, de acuerdo a las encuestas que ya han realizado, cuál es la perspectiva? ¿Hacia dónde se dirige precisamente ese rumbo en las 14 entidades? Mira, te lo voy a decir así. De esas 14 estados, 6 jamás han tenido alternancia. De esos 14. Solamente 9 estados no han tenido alternancia en el país. Y de esos 6 tienen elecciones este año. Entonces, los 14 elecciones las podemos dividir en grupos. Pero uno de esos grupos es, por ejemplo, estados que sin alternancia tuvieron problemas el año pasado para el PRI, que es el que no tuvo alternancia. Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila. En esos 4 estados el PRI perdió elecciones, el 2012. Hoy renueva y tiene elecciones intermedias. Entonces el ojo está si fue un efecto de candidato, un efecto de Josefina o de López Obrador o de Peña Nieto, un efecto candidato, o fue ya un deseo de cambio del ciudadano. Luego otro ojo es ir a ver Baja California, el primer estado con alternancia. Vamos a ver qué pasa después de que el PAN ha gobernado 4 sexenios ahí, desde el 89. Bueno, ¿qué pasa? ¿La gente quiere cambio o hay una renovación después de 4 sexenios del PAN? Entonces así podemos ir viendo. Lo que sí es que es una elección que aparenta que el PRI la tiene más en riesgo. El PAN solamente tiene un estado. El PRD no tiene ninguno de esos. ¿No? Y la alianza tiene 3, pero no hay ni uno de esos 14 estado perredista, ni un estado panista más que Baja California. En cambio el PRI pone en riesgo muchos estados. Entonces al que vamos a poner en la balanza este año es al PRI. Sí, de hecho, bueno, aquí si gana el PRD 1, pues sale ganando, ¿no? Sí, claro, con uno que gane el PRD, con un congreso que gane el PRD, con un congreso que gane el PAN, gana. ¿No? Porque no tenían nada, no ponía en riesgo nada. Bien. Roy, ¿algún mensaje para Tabasco? Y si vas a estudiar el caso Tabasco. Mira, vamos a estudiar el caso de todos los estados tarde o temprano. Ajá. Tarde o temprano. Yo a lo largo de este año, en algún momento, no sé si en junio, julio, algo así, publicaré alguna evaluación estatal de Tabasco, ¿no? Vale. Pero no específicamente porque de hecho yo Tabasco lo he medido poco. Y siempre he dicho, Tabasco es bien difícil de medir. Bien difícil, ¿no? Porque la población es muy politizada. Pocos estados tienen una población tan politizada que saben tanto de política, que saben tanto de encuestas. Entonces es una población muy difícil de medir. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.